Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. Soy el doctor Ángel Morales, médico cardiólogo y médico internista, y te saludo desde acá, desde Managua, Nicaragua. El día de hoy vamos a hablar de dímero D. Si estás viendo este video, muy probablemente te ha hecho un examen de dímero D y el resultado ha sido alto o está por encima del rango normal, y te estás preguntando qué podría estar pasando en mi cuerpo, por qué se está elevando el dímero D. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el dímero D y por qué los médicos te envían esta prueba? ¿Para qué miden el dímero D? El dímero D es un fragmento de proteína que se produce cuando un coágulo de sangre se disuelve en nuestro cuerpo. Normalmente el dímero D pues no se encuentra en la sangre a menos que nuestro cuerpo esté formando o descomponiendo coágulos de sangre. Por lo tanto, su presencia puede ser un indicador de trastorno de la coagulación sanguínea. Pero, ¿qué significa tener el dímero D alto? El nivel elevado de dímero D en nuestra sangre indica una mayor actividad de la coagulación sanguínea. Esto significa que el cuerpo está produciendo más fibrina, una proteína esencial para la formación de coágulos sanguíneos. Si bien un nivel ligeramente elevado puede ser benigno, valores significativamente altos pues van a requerir una evaluación médica exhaustiva para poder descartar que no existan problemas subyacentes. ¿Qué enfermedades pueden elevar el dímero D? Seguramente te lo estás preguntando, principalmente si te ha salido el dímero D alto a vos en una de las muestras de tus exámenes. Si es así, déjame tu comentario aquí abajo que te voy a leer. También te invito a hacerte miembro. Podrás acceder a videos exclusivos y recibir notificaciones anticipadas y tener la oportunidad de interactuar directamente conmigo para resolver tus dudas y sugerir nuevos temas. Por ejemplo, el aumento del dímero D era un hallazgo de laboratorio común en los casos de COVID-19, debido a que el organismo intentaba combatir el virus responsable de la enfermedad, por lo que valores elevados de dímero D más síntomas subjetivos de infección de SARS-CoV-2 pueden aumentar los niveles de este marcador en la sangre y era también considerado un factor de riesgo. Los pacientes se podían complicar. Pero existen condiciones no patológicas que pueden elevar el dímero D. La respuesta es sí. Sí hay situaciones en las cuales no hay una enfermedad que pueden elevar los niveles del dímero D. Por ejemplo, en el embarazo, en la edad avanzada, los pacientes ya ancianos y las cirugías recientes pueden ser causa de un aumento en los niveles del dímero D sin que ello nos indique que haya una enfermedad asociada. Pero, ¿cuál es el valor normal del dímero D? El valor normal de dímero D en sangre es 500 nanogramos sobre mililitro. Es importante investigar la causa de valores aumentados en este marcador, en el dímero D, los cuales se pueden realizar mediante una prueba de sangre. Pruebas que evalúan al hígado y niveles de proteína C reactiva, por ejemplo, porque pueden estar asociados a esos valores elevados. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico para regular el dímero D? El dímero D en sí mismo no es un objetivo de tratamiento, sino es un marcador que nos indica la presencia de coágulos en sangre o una actividad de coagulación aumentada en el cuerpo. Por lo tanto, el tratamiento se enfoca en la causa subyacente de la elevación del dímero D. Por ejemplo, si te han diagnosticado una trombosis venosa profunda en la pierna o una embolia pulmonar, un coágulo en tus arterias del pulmón, el tratamiento puede incluir anticoagulantes para prevenir la formación de nuevos coágulos y permitir que el cuerpo descomponga los coágulos ya existentes. Es fundamental que no te automediques y que consultes a tu médico para determinar el tratamiento adecuado según la condición específica que tengas vos. El dímero D es, te repito, un marcador importante en la evaluación de trastornos de la coagulación. Niveles elevados de dímero D indica la presencia de condiciones que van a requerir atención médica inmediata, pero también pueden elevarse en situaciones no patológicas, es decir, no asociadas a enfermedad. Es esencial interpretar los niveles de dímero D en el contexto de la historia clínica del paciente y en asociación con otro hallazgo de laboratorio para llegar a un diagnóstico preciso. Si te interesa profundizar en temas de salud y en medicina, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, donde compartimos información valiosa y actualizada. Tu salud aquí en Cardiología Terapia Intensiva es nuestra prioridad. Te invito a ver este video que está muy bueno, está excelente. Nos vemos en el video. Hasta pronto.